Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta charla que nos ofrece la curadora Andrea Torreblanca en el marco del Diplomado Quehaceres y que se llama Del Museo al Archivo, una charla sobre curaduría. Andrea, voy a leer brevemente tu semblanza y te voy a dar la palabra para empezar con tu ponencia y tener luego un tiempo de interlocución con el público. Andrea Torreblanca es directora de proyectos curatoriales en Insight, una organización dedicada a la producción de proyectos de arte en la esfera pública desde 1992. Obtuvo una maestría en estudios curatoriales en el Bard College de Nueva York en 2008-2010. Fue curadora asociada del Museo Tamayo entre 2012 y 2015, coordinadora de la Sala de Arte Público Siqueiros La Tallera en 2010-2011, subdirectora de Curaduría y Registro para la colección de arte moderno y contemporáneo de Jacques y Natasha German en el Centro Cultural Muros en 2004-2008, coordinadora de la colección del Museo de las Californias en el Centro Cultural Tijuana en 1998-2000, consultora de programas culturales de la Fundación BBVA Bancomer durante 2017 y en 2018 curadora en jefe y directora general del Museo MAC Juan Soriano. Ha sido becaria de CONACYT y de la Fundación Jumex para estudios de posgrado entre 2008 y 2010. También ha sido profesora en teoría crítica y gestión de arte en el claustro de Sor Juana, la NPG, la Esmeralda, Soma y la UAM. Bienvenida, Andrea, y muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, a Nina, a Silvia, al Museo Amparo, y gracias a todos por estar aquí. Quería empezar a platicar, les voy a platicar un poco de algunas exposiciones que hice precisamente en el Museo Tamayo y sobre todo del último proyecto en el que estoy trabajando. Y esta charla estará un poco enfocada en el archivo y lo que significa el archivo tanto para el museo, las colecciones, las exposiciones. Y con ello, bueno, quiero empezar diciendo que la curaduría y los museos no son posibles sin los archivos. Los archivos son los que nos dan la posibilidad de añadir capítulos a la historia y de cambiar nuestro conocimiento sobre las cosas. Es decir, que ninguna obra de arte existe sin la historia. Por lo tanto, los archivos son parte fundamental de la construcción del arte. Y en este sentido es importante pensar que los archivos no solo son aquellos documentos históricos albergados para consulta, sino como partes de pequeñas microhistorias que se expanden, se modifican, se moldean de acuerdo a nuestro contexto. Es imposible pensar que una obra de arte, una colección o una exposición, por más contemporáneas que sean, llegan de la nada y se instalan en el presente. Por ello, los fragmentos de cualquier archivo son tan necesarios para volver constantemente al pasado y poder reinsertarlos en el presente y en el futuro. Y esto es posible porque los archivos no tienen ni principio ni fin, y esto para mí es lo más interesante. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando se descubrió, después de la segunda mitad del siglo XX, que la historia no era lineal, ni constante, ni progresiva, tuvimos que regresar al pasado para poder extender la historia hacia otros espacios y duraciones. Cuando más adelante encontramos también que la historia había sido contada por algunos cuantos, no solo fue necesario volver a pensar el significado de muchas palabras y añadir otras crónicas, sino que inclusive tuvimos que hacer fe de ratas y reescribir nuevos capítulos. La historia pasada se extendió, se borró, se corrigió, y con ello descubrimos que la historia siempre queda pendiente. No solo porque siempre es posible reescribirla, sino porque los microrrelatos añaden fragmentos de otras memorias, otros recuerdos, otras perspectivas. Es decir, si cada suceso se construye a partir de un sinnúmero de posibilidades, de coincidencias, de situaciones muy particulares que se conectan unas con otras, siempre habrá distintas versiones que la modifiquen, la supriman, la renueven. En resumen, la microhistoria, que es un término que a mí me interesa mucho. Personalmente pienso que la microhistoria es una de las cosas más interesantes que existen para volver al pasado. No solo los grandes relatos y las líneas de tiempo que acumulan los acontecimientos más importantes, sino aquellas pequeñas experiencias y anécdotas que son parte de otra gran historia.
Y es aquí donde los museos y la curaduría juegan un papel muy importante. El papel de la curaduría no es el de desplazar una serie de obras de la bodega al museo, sino más bien encontrar, traducir e interpretar una serie de microhistorias que son relevantes para el presente. Y para ello es necesario no solo acudir a los archivos y sacarlos a la luz, sino tomarlos como un punto de partida para poder contar otras historias. Las exposiciones, en lo personal, pienso que son como adendas, notas al pie, reincisiones y nuevos capítulos de la propia historia. La curaduría le asigna un nuevo lugar a las obras de arte con otras versiones, visiones, perspectivas y situaciones. Y por ello las exposiciones y las obras de arte se convierten eventualmente en otras microhistorias. Es decir, que el anunciadísimo fin del arte nunca llegará como nunca llegará el fin de la propia historia. Con ello es una pequeña introducción para contarles algunas exposiciones en las cuales yo tomé ciertas anécdotas y estas pequeñas microhistorias de donde surgieron estos otros relatos. Y la primera de ellas se tituló Primer Acto, que fue en el Museo Tamayo. Esta exposición estaba dentro del marco de la reinauguración del Museo Tamayo. Estuvo cerrado un año, se iba a reinaugurar y de alguna forma había que pensar las exposiciones de esa reinauguración. Y yo no quería dejar pasar ese momento inaugural que me parecía muy importante. Y para esta primera exposición tomé como punto de partida esta idea de abrir el telón. ¿Y qué significa abrir el telón? La anécdota que tomé prestada fue la de los pintores del siglo V, de Seuxis y Parrasio, quienes celebraron un concurso para determinar cuál de los dos era mejor pintor. Cuando Seuxis develó su pintura, no se ve muy bien la imagen, pero es la de ella, develó su pintura, había un bodegón de uvas y parecían tan reales que los pájaros llegaron directamente a la pintura para tratar de comérselas. Entonces Seuxis le dijo a Parrasio que develara lo que había atrás de la cortina y Parrasio le dijo que en realidad la cortina era la propia pintura. Entonces, de alguna forma, esta anécdota ha servido mucho más allá de la historia del arte para describir un poco la historia de la propia pintura, la representación en sociología, en psicología, etc. Entonces, bueno, esta exposición, Primer Acto, como les decía, toma esta anécdota como punto de partida y la idea era hablar un poco de este acto teatral, este acto de cuando se corre el telón y hay un escenario un poco ficticio, una ilusión. Esta obra es de un artista que se llama Douglas Gordon y en realidad cuando uno entraba a la exposición recorre la cortina y lo único que se ve es el propio reflejo. Esta entrada de alguna forma genera ese mismo deseo de ver lo que hay detrás del telón, aunque en realidad lo único que hay es el participante, es como el protagonista principal. Y si quieres pasamos a la siguiente, por favor. Y lo que pasaba dentro de la exposición, había muchas obras que jugaban con esta idea de la repetición, que jugaban con este acto teatral. Esta es la colección del Tamayo, que de alguna forma estaba representada en 3 momentos distintos. Gracias. Una es, todos los cuadros que están viendo son parte de la colección y en medio hay una televisión de un artista canadiense que se llama Adad Hanna y este artista lo que hizo es grabar esa pared con esos cuadros con el propio personal del museo, quienes detenían estos espejos, reflejando la propia colección del otro lado. Esta televisión se insertaba dentro de la pared como un cuadro, como una especie de puesta en abismo, repitiendo un poco lo que sucedía en las 2 paredes. Entonces uno podía ver la colección, podía ver el reflejo, podía ver, si bien en los espejos se refleja el personal desde atrás y podía ver, ¿no?, como interminablemente este reflejo. La exposición jugaba con la idea de la cortina, con la idea del espejo y del reflejo, también muy importante para la historia del arte, con la idea de la crítica
y de alguna forma era una exposición, ay, aquí se fueron varias obras, que cuando uno entraba había todas estas obras de artistas contemporáneos que jugaban con la representación. Esa cortina que no se ve muy bien del lado derecho era un papel tapiz de Thomas de Man, de un artista alemán, que juega con esta anécdota de Zeuxis y Parrecio. Es decir, la cortina no se descorre, sino nada más es un papel tapiz que no se puede ver lo que hay detrás. Goran Peterkol, que usa estos proyectores a la pared. Es decir, eran esos pequeños gestos inaugurales en donde casi no sucedía nada, pero a la vez todos los espectadores eran los protagonistas de verse proyectados y de recorrer como estos momentos inaugurales. Era para hablar también un poco, en esta exposición también se rescató el archivo del Museo Tamayo, pero solo esos momentos inaugurales. Entonces, había fotografías de las diferentes décadas de la gente acudiendo a estas inauguraciones. Entonces, ese primer acto era también para poder pensar el museo y qué significa reabrir un espacio como el Museo Tamayo, volver a ver su colección y traer a todos estos artistas contemporáneos que hacen como una exploración de este propio gesto, y jugaba muchísimo con la teatralidad. Otra exposición de donde tomé una anécdota es una exposición que está ligada a la idea del paisaje y está basado en una anécdota de Robert Barker, un pintor inglés que, estando en prisión, antes las prisiones estas que eran redondas, que eran como unas torres, una de sus grandes frustraciones fue que no podía ver el paisaje desde ahí. Y también era un momento en que la industrialización en Europa y se construían todos estos edificios, estaban empezando a crecer las ciudades y por supuesto el paisaje se iba tapando, se iban poblando de todas estas fábricas, edificios. Y él sentía necesario que sentía que el paisaje se estaba perdiendo y que de alguna forma había que recuperar este paisaje. Entonces inventó un dispositivo que es el panorama, y el panorama era toda esta escenografía en la que uno podía ver una pintura en 360 grados y que después del panorama se convirtió en ciclorama, y todos los visitantes podían subir las escaleras, subir a ver todo el paisaje de 300, ¿no? Y darle la vuelta. Y estos panoramas fueron muy importantes para el siglo XVIII, porque de alguna forma tenían que ver con toda esta idea de poder construir dispositivos para ver el paisaje desde otro punto de vista. Hay como una especie de cambio de mirada en el siglo XVIII con los telescopios, los microscopios, las lupas, y de alguna forma el panorama contribuía a esta idea. Entonces, la exposición se llamó Ciclorama, basado en esta anécdota. Participaron 5 artistas. Y una de las obras más interesantes que también regresa y toma como punto de partida otras anécdotas es Mats Liderstam, un artista interesado en el paisaje, en la pintura y en la representación, que cuando viene a México me pregunta quién es el paisajista más importante de México. Entonces le digo, bueno, José María Velasco, tienes que ver a José María Velasco. Y se interesa muchísimo por la pintura, pero no solo eso, sino que también quiere ir a los lugares en donde José María Velasco pintaba estos paisajes. Entonces se sube a estos cerros, empieza a sacar fotografías y hace una serie de obras basadas en José María Velasco, y además se piden obras de José María Velasco, que son las que están viendo del lado derecho, y él pone este dispositivo que es un telescopio dentro de la sala de exposición y modifica el lente, y en lugar de que fuera redondo, era cuadrado. Entonces él quería hacer como ese acercamiento, las pinturas no se podían ver de cerca, esto estaba muy alto, de alguna forma quería hacer este acercamiento a través del telescopio para poder explorar las fotos de José María Velasco desde el telescopio. Y lo que él hace, que es muy interesante, es que él se mete a los museos a copiar estas pinturas clásicas. Esta del Niágara, él se mete al museo, la copia y después se va al propio lugar, se va al Niágara y pone la pintura ahí y le saca una foto. Y después recupera los catálogos de donde salió esa pintura. Es decir, él hace toda una cronología y toda una historia sobre la propia pintura. Entonces, en esta exposición eran artistas interesados en los archivos, pero no simplemente en la historia real, sino que de alguna forma
también la parte ficticia de esos archivos. El artista Salvatore Arancho, por ejemplo, recupera grabados del siglo XVII y los modifica y les empieza a hacer una serie de añadiduras y transforma todos estos grabados del siglo XVII. Entonces, lo interesante aquí es que de alguna forma esta anécdota se traslada a los artistas contemporáneos. Ellos empiezan a jugar con los archivos y con la ficción y se empieza a contar un poco la historia del paisaje del siglo XVII y XVIII desde el arte contemporáneo. Elena Damiani recupera toda una historia ficticia también de un explorador que hace toda una expedición a las montañas y ella hace una representación de estas lajas de piedra, de estas montañas, de estos volcanes, y de alguna forma toda la exposición está basada como en esa idea que pensábamos muy obsoleta, esa idea del paisaje, de pensar lo sublime, lo pintoresco, cuando hoy en día hay todavía no solo un interés, sino una reinterpretación de ese paisaje clásico. Y esta es otra exposición que se llamó El Teatro del Mundo, en la cual tomé como punto de partida una anécdota de Catalina la Grande de Rusia. Se cuenta que en 1700 ella viajó a Crimea junto con el primer ministro que se llamaba Grigori Potemkin. Y de alguna forma él quería impresionarla, entonces la lleva por Crimea y se dice que él hizo estos montajes falsos a través del recorrido para que ella sintiera que todo estaba en desarrollo y en progreso. Entonces eran fachadas que se montaban, esto es por supuesto una foto más actual porque no existen grabados de esa época, pero esta es la idea de que se montaban las fachadas falsas, se desmontaban y más adelante en el camino se volvían a colocar. Esta idea, las villas Potemkin, que se usan desde entonces, desde el siglo XVIII, es una metáfora para hablar un poco de situaciones actuales cuando viene un diplomático, cuando viene alguien importante a una ciudad y se pintan todas las fachadas o se arreglan los caminos centrales para cuando pasan los coches y pasan los diplomáticos, que esto siempre pasa en situaciones, en momentos muy particulares. Y muchos artistas han retomado esta idea de las villas Potemkin, de esta idea falsa de arquitectura que solo de alguna forma aparenta desarrollo y progreso cuando en realidad detrás la ciudad puede estar en completo abandono. La exposición tenía aproximadamente 40 artistas y de alguna forma no es que todos tuvieran presente la anécdota, que esto también en curaduría, digamos, esto es interesante, que la anécdota ni siquiera estaba presente en la exposición como tal, sino que de alguna forma es un punto de partida para hablar de otras situaciones. Artistas que retomaban la propia arquitectura de sus ciudades o de sus países, que tiene que ver con este juego de la arquitectura, el progreso, la promesa y cómo la arquitectura juega un papel político muy importante dentro de ciertas situaciones. Ángela Ferreira, que es de Portugal, juega con estas torres que antes se usaban como radios, en donde precisamente se anunciaban toda la idea de lo que estaba sucediendo en el país y del progreso. Y ella lo mezcla con unos poemas de Sudáfrica, hace toda esta historia colonial entre Portugal, entre África. Y entonces estas torres le interesan muchísimo como estos símbolos, ¿no? de donde se reúne la gente y se reúne a escuchar estas noticias oficiales. Muchos artistas jugaron también con la idea de las exposiciones universales, esto que fue muy importante a principios del siglo XX, en donde todas las ciudades y todos los países proyectan también a través de estos inventos y de estas exposiciones, pues todo digamos, mandan como ciertas cosas en representación del país, ¿no? Entonces es una exposición que de alguna forma ligaba la historia de los 5 continentes a través
de todos estos artistas que han retratado, por ejemplo, Alexander Apóstol, que hizo toda esta serie de fotografías en Venezuela, de edificios que han quedado olvidados y que se han quedado ahí ¿no? eternamente. Ito Barrada, que sí toma esta anécdota precisamente de Catalina la Grande, y este es un video de una maqueta muy grande que ella hizo en donde el coche pasa por la maqueta y entonces cuando va pasando el coche salen las palmeras, salen los edificios y después se vuelven a esconder, ¿no? Entonces había como unos gestos sutiles para hablar de muchísimas cosas que tenían que ver con la teatralidad, pero también con la política actual. Había muchas anécdotas que ligaban, por ejemplo, a la historia de 1968 en México, cuando fueron las Olimpiadas y cómo se renovó también la ciudad, cómo hay muchos testimonios y archivos que dicen que les daban a la gente estas cubetas para que pintaran sus casas, para que todo se viera bien. Entonces era una mezcla entre estas anécdotas históricas, pero también como una representación que siempre vuelve a surgir. Y en este sentido, los archivos y estas anécdotas son importantísimas en la curaduría porque nos dan la posibilidad de abrir precisamente esas pequeñas microhistorias. Y cada artista estaba enfocado en un archivo distinto, ¿no? De arquitectos distintos, de ciudades distintas, y que de alguna forma contaban todo este relato que tiene que ver con la teatralidad que vivimos todos los días, ¿no? Y cómo la arquitectura juega este papel. Estas tres exposiciones que toman estas anécdotas me parece importante porque curiosamente yo no había conectado estas historias, es decir, yo no me había dado cuenta que siempre había tomado como una anécdota histórica como punto de partida hasta que las vi hace muy poco y empecé a encontrar que claro, que todos tenían como ese punto de partida. Y esas son anécdotas que obviamente no aparecen en la exposición, que quedan en el catálogo y que son esas historias que quedan detrás de la curaduría, que quedan como un poco ocultas y que de repente es como esa especie de conexión invisible que en la exposición sucede ya a través de las obras, en ese diálogo y en ese establecer como una narración a través de estas obras. Otra exposición que no surge de una anécdota, pero que sí surge de un momento bastante peculiar en el Museo Tamayo, es una exposición que surge a partir de esta obra. Esta obra es una obra de Julio Leparc, un artista cinético importantísimo argentino, que esta obra estaba embodegada, no servía, estaba totalmente en desuso y hace muchas décadas que no se presentaba. Como ustedes sabrán, una de las consignas, digamos, o una de las cosas más importantes de los museos es abrir las colecciones al público, reinterpretarlas y darles una nueva vida. Esto se puede hacer de una manera como muy fácil, uno puede sacar, ¿no?, la colección por colores, por formas, etcétera. Pero precisamente por eso las microhistorias son súper interesantes. Esta obra que Julio Leparc tenía en la colección no servía, pero resulta que habían otros dos artistas en la colección que también que nunca se habían presentado juntos. Entonces, a la hora de investigar esta historia entre estos artistas, me doy cuenta que Julio Leparc pertenece a un grupo en los años 60 que se llama el Grupo de Investigación de Arte Visual, el GRAF, y que nunca se había presentado en México y que esta obra era sumamente importante. Entonces, de alguna forma se hace la conexión con el estudio de Julio Leparc y nos dicen que todas estas obras, como son mecánicas, cinéticas, tienen motores que son de los años 60, no existe realmente, o sea, no se puede sustituir una de estas láminas por cualquier otra, pero que ellos la tienen y que se puede restaurar. Y esto da pie para hacer una exposición del Grupo de Investigación de Arte Visual, que en realidad es un grupo interesantísimo, que dura solo 8 años y que de alguna forma rompe a mitad del siglo XX, en los años 60, con toda la idea del propio museo y de representación de la pintura. Son artistas que les interesa integrar al espectador
artistas que les interesa romper con esa idea de que el museo solo es para ir a ver y para ir a contemplar. Ellos protestan en la Bienal de París en 1960, con muchos repartiendo panfletos, argumentando que el arte ya es otro y que necesitamos espectadores más activos. Entonces, este grupo hace muchísimos gestos en los años 60 que quedan en un archivo importantísimo y muy grande, y que contiene todas las acciones que hicieron durante esos 8 años. Por supuesto, muchas cosas se perdieron, pero cuando se establece este contacto con el estudio de Julio Leparc, empieza a rescatar todos estos diagramas y estos catálogos en donde aparecen estas obras que alguna vez formaron parte de una exposición. Y me parece interesantísimo que las podamos reconstruir. Y esto es un proceso sumamente interesante, es decir, de eso que habían hecho alguna vez en una exposición, al diagrama, algunos dibujos que tenían ahí perdidos, y la idea de plantearles que esto se reconstruya y que se pueda volver a hacer en la actualidad. Acceden a que se hagan ciertas piezas, pero no tienen ni siquiera las dimensiones reales, entonces se hace todo un trabajo de recuperar todo esto. Aquí pueden ver un ejemplo de una de las obras que se hizo, que eran estas escaleras inestables, y que a ellos les interesaba mucho jugar con esta idea del espectador que no solo interactúa, pero también tiene una percepción distinta de las obras. Entonces la idea de movimiento, de inestabilidad, que tiene que ver mucho con la percepción del arte cinético, entra en juego con estos volúmenes escultóricos. Entonces nos mandan los diagramas, el propio taller del Tamayo hace estas maquetas y reconstruye las escaleras de nuevo. Y esto es muy interesante porque de alguna forma es pasar del archivo a volver a verlo nuevamente. También es interesante porque el público no es el mismo de los años 60 ahora. Estábamos muy escépticos de cómo iba a reaccionar el público después de tantos años. Pero es muy interesante cómo estas obras que de alguna forma estuvieron algunas veces en la calle, algunas veces en sus propios estudios, pudiéramos ver otra vez esta interacción. Entonces, todos estos son dibujos que tenía Julio Leparc en su estudio y de alguna forma se hace una reinterpretación. Y algo que era muy importante también de hacer esta interpretación es que el patio del Tamayo es un patio de esculturas, es decir, está concebido como un patio de esculturas, ha sido muchas cosas, y volver a apropiarse del espacio era muy importante y de usarlo como un verdadero patio. Todas las obras que están viendo ahí son obras que se recuperan a través de anécdotas, de historias orales, a través de Julio Leparc, que nos dice, sí, los banquitos medían tanto y tenían como un resorte, y que se vuelven a hacer, ¿no? Esta tabla, que es como una especie de columpio, y toda la idea de rescatar los diagramas que ellos habían hecho. Y fue una parte sumamente difícil para los propios museógrafos, no solo entender los diagramas y hacerlo, digamos, reconstruirlo como escultura, sino que realmente funcionara, porque estos artistas, al jugar con todos estos sistemas mecánicos, no es lo mismo tener un diagrama que efectivamente la pelota viaje, caiga, recorra todo el espacio, ¿no? Y funcionó de una manera increíble. Volver a ver estas obras en el espacio de un museo. Ellos hicieron en 1960 una acción que se llamaba Un día en la calle, salieron desde las 8 de la mañana y lo que hacían eran colocar estas esculturas en diferentes lugares de París para que la gente las usara. Y esta es la poca documentación que existe. Entonces, volverlas a recrear en el museo fue muy interesante, junto con todo un archivo de sus panfletos, de sus libros, y la misma obra que se pudo restaurar, la obra lumínica, que se hizo una pequeña exposición de archivo en donde estaban todos estos panfletos, todas las revistas, y un cuarto oscuro donde se presentaban estas obras cinéticas. Entonces, para ellos también fue como un gusto verse otra vez de nuevo, ver todas estas obras y volver a rescatar como estos movimientos a partir de 4 obras de la colección, ¿no? Y hacer toda esta conexión
de nuevo. Bueno, y esto es un poco lo que tiene que ver con exposiciones, estas cosas que se conectan y que de alguna forma empiezan que surgieron como una microhistoria que de alguna forma genera estas exposiciones. Y ahora les quiero platicar un poco del proyecto en el que estoy actualmente. Es un proyecto que se vincula totalmente a la idea del archivo. Es un archivo de 28 años, es un proyecto que se llama Insight. Insight empezó en 1992, empezó en la frontera, en Tijuana y San Diego, y empezó como un proyecto de arte público. En su momento lo que era el arte de sitio específico, instalaciones de sitio específico, y es un proyecto que empezó como una unión de instituciones, de galerías y de museos, con la idea de colaborar y de hacer un esfuerzo binacional para juntar todas las instituciones. Este esfuerzo se consolida y de alguna forma empieza a crecer y se empieza a hacer una especie de proyecto que se hace cada 2-3 años y se empiezan a hacer por versiones y cada edición se suman más instituciones. Desde entonces sigue presente, se han hecho distintas versiones en el 92, 94, 97 hasta la fecha, y es un proyecto sumamente interesante porque aunque siempre ha estado ahí, de alguna forma su archivo se fue catalogando, se fue registrando, y en el 2000 obtuvieron una beca para poder juntar todo este archivo. Pero de todos modos, bueno, se junta este archivo y de alguna forma queda ahí. Y ahora por primera vez, después de 28 años, este archivo sale a la luz con toda la historia desde 1992 a la fecha. Y lo que es muy interesante es que es el primer archivo que contiene todo el proceso de las obras de los artistas. Es decir, las propuestas, los dibujos, los bocetos, los textos curatoriales, los libros, los catálogos, las publicaciones, las obras finales, los videos, las entrevistas. Es un archivo sumamente grande y lo que es muy interesante es que de alguna forma una historia desde el 92 hasta la fecha de una época también muy importante para la frontera. En 92 y 94 fue un momento crucial para la frontera cuando estaba precisamente el Tratado de Libre Comercio, todo lo que sucede en Tijuana con Colosio, en fin, era un momento muy álgido y de alguna forma en esto estaba Insight participando. Entonces todos los artistas que van a la frontera, que están ahí en residencia, hacen obras interesantísimas que hoy son muy icónicas. Cuando a mí me invitan a trabajar con este archivo, de alguna forma no solo el archivo ya está catalogado y obviamente una parte es hacerlo público, pero también la idea era pensar qué más se puede hacer con un archivo. Es decir, ya no hay un museo, ya no hay un espacio en donde se pueda trasladar ese archivo a una exposición o a una curaduría, y habría que darle como la vuelta de pensar qué potencial tienen los archivos desde ese lugar. Y es muy interesante cómo se pueden conectar también las propias historias dentro del archivo. Les voy a pasar un video muy breve que dura 2 minutos para que vean un compendio de 1992 a la fecha de todo lo que ha sido, de todo lo que contiene este archivo, y después les platico un poquito más de lo que se trata. ¿Le pongo yo?
Yo le paso. Bueno, entonces, como pueden ver, es un archivo enorme. Esto es una pequeña selección de lo que hay en el archivo. Y lo que es muy interesante, además de hacerlo público, es cómo pensar que este sitio funciona como un espacio en donde no solo se contiene el archivo, pero en donde podemos ver distintas cosas. Insight tuvo distintos títulos durante las diferentes versiones. Fue creciendo de un grupo de instituciones a invitar a un grupo de curadores a tener ya un grupo digamos, como con un planteamiento curatorial mucho más serio, y cada edición fue totalmente distinta. Y por supuesto que el lugar de la frontera marcaba muchísimo todo lo que significaba Insight, ¿no? Porque por más que los artistas vinieran a San Diego, a Tijuana, pues siempre había este diálogo binacional que aparece como en muchas de las obras. Lo interesante de este archivo, como les decía, es que de alguna forma se pueden ver todos los proyectos. Y lo más interesante es ver hoy en día qué significan esos proyectos y cómo retomarlos. Y uno de los proyectos que hicimos, además de rescatar todos los bocetos de los artistas y todas las publicaciones y todos los programas públicos, una manera de jugar un poco con esta historia y de hacer una selección con todo lo que existe, es una revista que se llama el Insight Journal. De alguna manera me parecía importante que todos estos proyectos uno lo puede leer de maneras muy distintas, y todas las historias que existen alrededor de ellos hoy en día toman y recobran como otro significado. La idea de hacer una revista y de tener un tema que me parecía importante es que otros autores que quizá no pertenecieron a este proyecto tuvieran una mirada hoy en día hacia los 90 y hacia estos proyectos, y ver desde dónde podían leer esas obras. Y también reinsertar otros textos que no se vincularan al proyecto y que de alguna forma también pudieran contextualizar ese tema. El primer tema que escogí para este journal se llama Resiliencia. De alguna manera me parecía importante de un proyecto que lleva tantos años y que siempre se reinventa de una manera distinta. Insight no funciona con una fórmula, es decir, no todas las ediciones se hace lo mismo, sino que cada edición se invita a un grupo de interlocutores para que puedan dialogar y puedan pensar cómo puede tomar forma la siguiente edición. Y eso es muy interesante porque no todos los proyectos tienen ese tiempo y esa investigación para hacerlo. Entonces puede ser un diálogo entre curadores, sociólogos, artistas, que se juntan a lo largo de un año y hacen propuestas de lo que puede ser esa próxima versión. A veces esa preparación dura 2 años, a veces dura 4 años, a veces 5. Y lo más interesante es que todas las versiones regresa mucho más fuerte con un planteamiento. Entonces, la resiliencia es un tema que no solo me parecía muy pertinente para el propio proyecto, sino hoy en día qué significa tomar la resiliencia como punto de partida. Lo más interesante es que los autores que participan, por ejemplo, Lucía San Román, ella está muy cercana a Insight y hace una anécdota y recuerda haber visto esta obra en la frontera. Entonces, su historia es una especie de relato sobre la obra de Ulf Roloff y Michael Schnorr, que fueron los primeros que llegaron a la frontera, hicieron una obra que se llamaba Abandonado, que hacía unas intervenciones arquitectónicas para todos los niños que esperaban a sus papás que cruzaban la frontera. Esta obra se quedó ahí muchos años y precisamente se quedó abandonada a lo largo de los años, y ella recuerda haberla visto y haber pensado que no sabía muy bien qué era eso que estaba ahí hasta que se enteró que era parte de este proyecto. Chris Sharp, por ejemplo, que es un escritor que nunca ha tenido contacto con Insight, retoma una obra y empieza a hablar de la democracia. Es decir, todos los artistas empiezan a tomar temas distintos
para hablar del propio archivo. Y lo que es más interesante es que se empieza a establecer este diálogo sobre lo que significa el arte contemporáneo. ¿Cómo es el arte contemporáneo hoy en día? Sandra Pinardi hace un análisis interesantísimo sobre la diferencia entre el arte moderno y el arte contemporáneo, por ejemplo, y que me parece como algo fundamental que a mí me marcó en este momento y con esta publicación. Y ella dice algo como muy interesante, que es que el arte contemporáneo siempre está haciéndose. De alguna forma, esto que decíamos al principio, que el archivo no tiene ni principio ni fin, porque siempre regresa, de alguna forma se reinventa, pero sobre todo que siempre se está haciendo porque es político y social. Entonces siempre está en una constante transformación. Y esto es muy interesante para el arte contemporáneo en general, para los museos, para la propia curaduría, ¿no? Otra de las cosas que hicimos con el archivo es retomar conversaciones de hace muchos años que son relevantes para hoy en día. Por ejemplo, David Harvey, que es un geógrafo cultural muy importante, él en 2005 dio una charla y habla de la globalización, que en ese momento estaba, por supuesto, en auge, pero hace unas preguntas muy pertinentes para hoy en día, que dice, ¿qué significa ser humanos hoy en día? ¿Qué significa estar en el lugar donde estamos? Y de alguna forma se conecta con esta idea de la resiliencia y lo que habla Sandra, esta idea de que el arte contemporáneo está todo el tiempo haciéndose y cómo la globalización tiene todos estos puntos de conexión. Entonces, él también dice, bueno, hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Si vamos en este tren y algo no nos está gustando, nos tenemos que bajar de este tren e inventar otro, ¿no? Entonces, y cuestionarnos sobre todo cómo podemos intervenir de la manera más mínima en un contexto global mucho más amplio. Este journal retoma obras, se hace como una galería de imágenes y la idea es como enfocarnos en distintas obras que se puedan extraer del archivo y traer al presente. Entonces, este es un trabajo de archivo como muy distinto, que es un archivo que no solo se pone ahí, sino que vamos a seguir trabajando con él, vamos a hacer distintos números de la revista, pero también es un archivo que sirve para leer la historia desde muchos otros lugares y espero que sea un recurso importantísimo tanto para investigadores, para estudiantes, porque pues contiene un sinnúmero de recursos y de documentos que pueden ser muy valiosos, ¿no? para estudiar el arte contemporáneo. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Pues si tienen alguna pregunta. Gracias. Andrea, nada más una pregunta. De las piezas que mostraste al principio, ¿son parte de una exposición donde estuvieron 40 artistas trabajando sobre archivo en el Tamayo? No, digamos que el archivo se vinculaba de una manera paralela y la idea del archivo es que se tomaban como anécdotas históricas y en muchas de ellas los artistas se basaban en archivos distintos. Entonces, en la primera, por ejemplo, se sacó el archivo del Museo Tamayo solo de las inauguraciones para hacer como un diálogo con los artistas contemporáneos. Pero digamos que ellos no se basaron en el archivo, era como un diálogo paralelo, ¿no? Y si nos podrías platicar un poquito cómo fue posible que se desarrollara Insight por tantos años. ¿Quién daba los apoyos? ¿Cómo hacían toda la gestión? ¿Las del Tamayo o este proyecto de Insight? No, la de Insight. Bueno, Insight empezó con una galería que se llama Installation Gallery, que está en San Diego, y en el 92 había 3 directores que estaban muy interesados en la instalación y en el arte de sitio específico, e invitan a los diferentes museos a participar con obras para que
de alguna forma abran sus espacios y invitan a algunos artistas a hacer obras en San Diego, y llegan a Tijuana, al Centro Cultural Tijuana, y los invitan también a participar para que fuera un esfuerzo binacional. En el 94, digamos que Tijuana, el Secut y el Limba, con Aculta en ese entonces, se suma a ese proyecto con todo el equipo que trabaja en el Secut, y se vuelve un esfuerzo mucho más fuerte. Los directores ejecutivos, que son Michael Krichman por el lado de Estados Unidos y Carmen Cuenca en México, se unen para conseguir todos los apoyos institucionales. Entonces son esfuerzos muy grandes. Cada edición participaban de 40 a 50 instituciones. Ahora tienen una mesa directiva con varios que llevan desde el 92, con varios patronos que apoyan el proyecto desde el 92, pero ellos dos son quienes lideran el proyecto desde entonces. Entonces, continuamente están trabajando para conseguir apoyos para que se pueda hacer este proyecto. Bueno, va relacionado a lo que preguntaba hace rato, sobre cómo funciona, de qué manera lo van desarrollando, convocando, por decirlo de una manera. Y tenía también una duda, una pregunta. ¿Cómo consideras la presencia de Puebla dentro de todo cómo se representa, cómo lo consideras a Puebla? ¿Qué presencia tiene Puebla en el arte? En el arte ¿Qué hayas considerado como para lo que te hace estar aquí con nosotros? Y de antemano, gracias. Gracias. Bueno, yo creo que en general hay que hacer un esfuerzo mucho mayor en relación a las ciudades que están fuera de la Ciudad de México, eso lo sabemos. Yo vivo en Cuernavaca y también es una ciudad periférica. Yo creo que todas las ciudades tienen un núcleo muy importante de artistas y una comunidad muy fuerte. Creo que siempre se puede fortalecer más, y creo que el diálogo con otras ciudades es importantísimo. Cuernavaca ha tenido muchísimo diálogo con Puebla desde hace muchos años, y creo que eso debería de seguir, ¿no? Siempre creo que se debe de hacer un esfuerzo mayor por salir y no estar concentrados en esa gran ciudad que siempre lo absorbe todo. Pero creo que hay una comunidad de artistas importantísima y que hay muchísimos esfuerzos independientes, además de los grandes museos, que hay muchos esfuerzos independientes que han tenido muchísimo eco. Y yo creo que sí, en otros lugares sí Puebla es un centro muy, muy importante y un núcleo de arte muy importante para los demás, ¿no? Entonces sí, creo que siempre hay que hacer estos lazos y estas conexiones. Andrea, escuchando tu charla y repensando el título, ¿no? del Museo del Archivo, me vino a la cabeza un filósofo y crítico británico contemporáneo, Brian Holmes, que una cosa muy interesante que propone es precisamente que para él una nueva tarea, sí, o el nuevo reto de los museos contemporáneos tendría que ser precisamente repensarse como archivos, ellos mismos, ¿no? No solo como instituciones que alberguen archivos, sino ellos mismos, toda su estructura, todo su funcionamiento, ¿no? Toda su dinámica, fuese un archivo en el sentido justo en el que tú decías, ¿no? No únicamente una serie de documentos o de objetos que uno puede consultar, sino como un espacio precisamente para activar otro tipo de dinámica sobre la historia, ¿no? Y sobre las experiencias, como tú decías, de microhistorias o cotidianas. Entonces, cuando escucho este último ejemplo que nos das sobre tu experiencia en el Insight, me pareció así como súper interesante todo lo que implica, ¿no? La apertura del archivo y todas las cosas que como las que uno podría acceder, pues, ¿no? Todo el material, el journal y demás. Y me preguntaba qué piensas precisamente entonces que podría enseñar una experiencia como esta, la de INSAT y tu trabajo al respecto, sobre el museo en la actualidad. O sea, cómo deberían repensarse los museos, o cómo crees tú que deberían repensarse los museos a raíz de este tipo de trabajos, ¿no? Es decir, ¿qué crees que podrían? Porque no sé qué tanto podría uno ligar el trabajo INSIGHT como tal con un museo. Entonces, no sé qué podría enseñarles a los museos más formales y más institucionales lo que nos has mostrado aquí. Y no sé si me expliqué en realidad. Sí. No, muy interesante, gracias. No, creo que hay un trabajo importantísimo que tienen que hacer los museos en ese sentido, y no solo verse como archivos, como tú bien lo dices.
Creo que precisamente eso que yo hablaba de la microhistoria es donde me parece interesante que las colecciones, que son el núcleo de los museos, tienen que contarse desde otros lugares. Siempre vemos los mismos, ¿no? Como estos grandes relatos, conocemos las obras que son clave, las grandes obras, los grandes artistas, pero creo que darle la vuelta a esas colecciones y encontrar esos otros puntos de conexión es mucho más interesante ahora. Creo que también los museos tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor, abrir sus archivos y sus colecciones al público en general. Es dificilísimo en México de verdad conocer todo el acervo de los museos en línea, por ejemplo, y los museos tienen un 20% en exposición. Entonces es muy difícil saber qué es lo que tiene el MAM, qué es lo que tiene el Amparo, qué es lo que tiene, porque no se ha hecho un trabajo muy serio, digamos, en ese sentido, de registrar o de catalogar los archivos como investigación, como un recurso que puede servir para la investigación, para dar clases, para las universidades. Entonces, no solo aportar, digamos, con exposiciones, porque las exposiciones pues suceden cada tanto, si no la viste, pues no se te pasó. Creo que los archivos siempre tienen que estar disponibles. Y una de las grandes alegrías, digamos, de Insight es que después de 28 años, por primera vez, está público. Y eso me parece un gran logro, porque Insight siempre ha sido como de anécdota en anécdota. Ahí está el catálogo, pero luego ya no existe, en fin. Entonces, tener este recurso me parece importantísimo y creo que los museos también lo tienen que hacer. Y no hablo solo por México, creo que en general los museos en todo el mundo, digamos, hay como pocos recursos que creo que se tienen que potencializar muchísimo más en relación a compartir y hacer mucho más públicos, ¿no? Con el visitante en general, en línea o en vivo, ¿no? Entonces, sí, creo que las colecciones tienen muchísimos puntos de conexión también con otras historias y que es momento de hablar de esas otras historias que no son los grandes relatos. Buenas tardes. Saber si, bueno, había un comentario primero sobre qué opinabas sobre estas ciudades creativas de la UNESCO, el programa de ciudades creativas, pero la otra es la pregunta es que, ¿cómo percibes tú esta idea, no en la parte de vista biológica, de un archivo viviente o los museos vivientes, y más para acá lo que sucedió ayer con esas intervenciones, en donde exposición, supongamos una curaduría Juárez Reforma, en donde esta exposición, por ejemplo, escultórica de ese monumento de la independencia, el hemiciclo Juárez, el caballito, se ha ido transformando y en cada restauración o recuperación a través de la intervención. Porque en esas colecciones que nos muestras, parece como que el 15% tiene que ver con intervención y lo demás son construcciones hechas para la exposición, ¿no? Pero sí hay cosas que nos pusiste allí, intervenciones muy chiquitas, ¿no? Poner los cuadros, las cajas, algunos estadios todavía, pero esto que sucede en las manifestaciones es una forma de intervención artística moderna. Bueno, esa es la pregunta. ¿Tú cómo percibes esta situación? Porque también están curando esas colecciones que están abiertas, ¿no? La intersección archivo viviente y museo viviente. No sé si me expliqué, perdón. Sí, creo que sí. Muy largo, ¿no? No. Bueno, algo, precisamente vuelvo un poco al journal porque hay precisamente un texto de Simon Sheikh que habla muy interesante sobre la idea de lo político en el arte y cómo hay un curador que dice que, Nicolás Bourriaud, que es este curador que dice que las obras de arte no deberían de interferir como con estos movimientos sociales o políticos. Y empieza una discusión muy álgida sobre cuál es la línea que hay que atravesar para que el arte sea político, social, o sea una representación de lo político o lo social. Y a mí me parece que son dos momentos muy distintos y que hay que tomarlos como dos momentos muy distintos. Es decir, todos somos seres sociales y todos participamos de la vida pública de alguna manera. Y todo lo que sucede en esa vida pública o política después puede tener ese otro paso al arte, pero tiene que haber una distinción, digamos, entre esa representación, por así decirlo. Es decir, el arte no deja de ser una representación, no deja de ser una especie de
de acto en el que uno toma ciertas historias y las traslada al lugar del arte. Entonces, eso que sucede puede ser que alguien, algún artista, lo tome como momento o gesto artístico. Puede ser que eso de alguna forma pase a la historia del arte. Pero en este momento, para mí no lo es como historia del arte como tal. Es un gesto social y político muy relevante, pero de alguna forma todavía no se inserta al arte porque no es visto desde esa lente, ¿no? Entonces, en esa distinción creo que puede haber, por supuesto, un acercamiento en ese momento en el que uno pueda distinguir, ¿no? Si es un momento artístico, es una intervención artística o es una protesta, y que en realidad pues es directamente, en este caso, una protesta, por más que sea una intervención a un monumento, ¿no? Eso es lo que creo, pues. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Quería saber si, porque nos contaste un poco de los trabajos al interior de las instituciones, y quería saber si también podrías comentarnos un poco acerca de las experiencias en otros campos más independientes, sobre todo, por ejemplo, en Cuernavaca con la Palmera Encendida. Bueno, les cuento un poco. Yo trabajé en el Museo Juan Soriano, es un museo que se abrió en 2007. Yo trabajé un año antes de que se abriera este museo como curadora en jefe. Hice un planteamiento para un programa curatorial para unos 5 años y, como sabrán ustedes, este museo llegó la nueva administración con Cuauhtémoc Blanco y nos echó a todo el equipo entero. Entonces, este momento de alguna forma genera una inconformidad en toda la comunidad artística y en la sociedad, que de alguna forma se reorganizan para hacer otros gestos y otros actos artísticos. Yo ya no participo de ese otro momento. Palmera Ardiendo surge de un grupo, una comunidad artística muy fuerte, muy cercana al museo, que también estaban en contra de lo que estaba sucediendo en ese momento, y se organizan como un colectivo y empiezan a hacer actividades en la ciudad de Cuernavaca. Este movimiento está liderado por Elena Lugo, que ella era subdirectora de investigación y curaduría en el museo. Entonces, es un proyecto que a mí me parece increíble, que yo apoyo desde un lado. Yo no estoy involucrada en la organización, y que apoyo muchísimo porque, por supuesto, sin recursos han logrado convencer a todos los artistas de participar, de ocupar espacios, de pedir prestados espacios, de gestionar, de conseguir becas, y han hecho un año de trabajo increíble, en donde toda la ciudad se ha visto, han intervenido toda la ciudad con distintas exposiciones, publicaciones, y sigue y continúa. Es un grupo ahora más reducido, pero han conseguido no solo mucha atención, sino también lograr que los artistas estén otra vez animados a participar del escenario cultural de Cuernavaca. Y como ellos, hay muchos espacios independientes y hay otros artistas que están trabajando en paralelo a las instituciones, que es el museo, ¿no? Dentro de esto último que acabas de decir, ¿conoces tú de algunos otros procesos de legitimación, aparte de los colectivos, estos intentos, fuera desde lo institucional? ¿Cómo se dan estos procesos de legitimación del arte y de intervención? Cuando dices legitimación, ¿a qué te refieres? ¿A que sean...? Que sea como, se valide como arte, o que estén como dentro de un circuito que se domine arte, sin que sea desde la parte institucional, pública o privada. Bueno, creo que es una pregunta bastante compleja, porque en realidad, digamos que el mundo del arte es una especie de… Es un sistema, es un ecosistema, si lo quieres ver así, pero es un sistema del cual participan las instituciones, y participan los museos, y participan las universidades, y los académicos, y los curadores, y los historiadores. Entonces, de alguna forma, todo este sistema es muy complejo, que exista otro sistema sin eso, sin esas instituciones. Y no quiero decir que todo esté como cerrado, pero de alguna forma pues todos son conexiones. Es decir, los autores pues no pueden publicar si no existe un editorial que los publique, los artistas
pues buscan estos espacios independientes si no es el museo y si no es la galería. Muchísimos artistas han trabajado, por supuesto, independientemente en la calle y muchos años después esas obras ya forman parte de los museos y de las grandes colecciones. Pero legitimar como tal, pues habría que hacerse primero esa pregunta como ¿qué es legitimar y por quién? Que aparecer en un libro, estar en una exposición, que alguien avale la obra, es como una pregunta como un poco compleja, ¿no? Ahora me viene a la mente André Caderé, por ejemplo, que iba con un palito pintado de colores, se metía a las bienales y ponía su palito recargado y él decía que había participado en la bienal. Después se convirtió en un artista icónico, ¿no? Y ya después las fotos formaron parte de ese archivo, pero digamos, tuvo que pasar como todo ese proceso y él personalmente lo hacía como muchos otros artistas. Pero es complejo pensar que algo se avale por sí solo, ¿no? Como todas las cosas en la vida, pues hay una serie de conexiones que pasan ciertos procesos, ¿no? No sé si te respondí a tu pregunta, pero… Para pasar esos ciertos procesos, ¿cuáles son los criterios que un curador tiene para poder aprobar o no una obra dentro de un museo? Es decir, me estás dando a entender que no nada más es la calidad de la obra, sino que intervienen muchísimas otras cosas. Entonces, ¿qué cosas son las que un curador dice, esto sí se exhibe y esto no se exhibe? Porque no es únicamente la calidad. ¿Qué otras cosas intervienen? Bueno, esa pregunta es igual de compleja porque creo que cada curador tiene un criterio propio. En primer lugar, los museos tienen una visión y una misión y cada uno tiene una misión y una visión distinta, es decir, cada museo se dedica a una cosa en particular. Entonces, si hablamos de curadores institucionales, pues de alguna forma tienen que trabajar bajo esos criterios y bajo esa misión y visión. Si el museo es de arte moderno, pues el criterio es que todo lo que se presente esté dentro de esa línea temática, digamos. Los curadores independientes, pues son, ¿no?, una cosa distinta y ellos tienen, muchos curadores tienen ciertas preferencias, tienen investigaciones, tienen ciertas líneas y ciertas directrices que de alguna forma se rigen por esas directrices. Entonces es muy complejo como contestar directamente y decir, bueno, lo que un curador, para que un curador avale uno, currículum, no. Es muy complejo porque no te voy a negar que entran gustos, entran intereses, entran criterios, entra el propio lugar donde se va a exhibir, entra el contexto, entran muchas cosas que hacen que un curador tome una decisión para hacer una exposición o para hacer una curaduría. Yo en mi caso, estas exposiciones que presenté estaban dentro de un marco curatorial que había sido dictado por un curador en jefe, es decir, el Museo Tamayo es un museo que se dedica al arte moderno y al arte contemporáneo, aunque en realidad más al arte contemporáneo. Y había ciertas líneas de interés que estaban marcadas. Una era la colección, la otra era la arquitectura, la otra era hacer este juego un poco entre el arte moderno y el arte contemporáneo y muchas otras más, ¿no? Pero de alguna forma todos los curadores que formábamos parte de ese equipo pues tomábamos como punto de partida esas directrices y de ahí, bueno, podíamos establecer como ciertas conexiones y se presentaban propuestas y se aceptaban o no se aceptaban. Entonces en cada institución es distinta. En el último museo en el que planteé un programa curatorial, pues también había como toda una serie muy compleja para plantear ese programa curatorial. Es decir, era un museo en Cuernavaca, era de arte contemporáneo, pero tenía una colección de Juan Soriano, artista mexicano moderno, ¿no? Entonces, siempre se tiene que partir de ahí, de tu colección, del museo y del contexto, y después cómo se reorganiza todo lo demás para que de alguna forma tenga esa, pues haya esa conexión y haya esa especie de relato y diálogo con tu colección. Entonces, sí. Abusando que ya tengo el micrófono. ¿Hay actualmente en Puebla algún museo que apoye a la exposición de arte clásico? ¿O prácticamente estamos viendo que la evolución ya va a partir de que todo va a ser arte moderno, conceptual y contemporáneo? No, bueno, yo creo que ustedes tienen muchos espacios, empezando por este, ¿no? Donde hay la posibilidad de ver
arte histórico y arte clásico y prehispánico y contemporáneo y moderno. Quizá la pregunta sería más para ustedes, ¿no? Pero yo siento que sí hay como una amplia, ¿no? Una amplia variedad de posibilidades aquí en Puebla. Hola. Oye, ¿crees que sea más honesta una curaduría en un colectivo, como comentabas que los de Cuernavaca, a un museo privado? ¿O se rigen por lo mismo que estamos hablando, política, economía, intereses? ¿Crees que sea más honesto? Tu palabra honesto, no sé muy bien a qué te refieres con honesto en el sentido de ser como más transparentes o… Exacto, transparentes y que estén enfocados a lo que se va a exponer. Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que uno, digamos que la curaduría tiene una historia muy particular. La curaduría surge en los años 60 con una figura que es Harald Seaman y que de alguna forma plantea que generar un diálogo en las exposiciones es interesante. Es decir, uno antes veía los museos, veía todo lo que iba junto, todos los paisajes, todas las figuras, todos los bodegones, todos los… Entonces, la figura tiene esa peculiaridad, que no solamente es como empezar a generar otros relatos, sino decir, bueno, ¿qué es lo que hoy en día es importante ver en las salas de un museo? ¿Qué tiene relevancia hoy en día? Entonces, la diferencia entre hacer una exposición independiente, organizada por un grupo de artistas, yo creo que es tan valioso como una exposición dentro del museo. Yo creo que las dos tienen el mismo valor y es totalmente importante que se hagan las dos. ¿Por qué, digamos, no son iguales? Bueno, porque precisamente el museo sí es una institución que tiene una estructura detrás y una genealogía muy larga de siglos y que por eso el museo de alguna forma es este lugar en donde sucede la historia desde hace mucho tiempo. El colectivo me parece igualmente importante, lo que sucede en la calle o apropiarse de espacios, porque precisamente eso es también una especie de lo que sucede en el momento, cosa que el museo nunca va a tener. Entonces, estos dos momentos son importantísimos porque el museo, por más contemporáneo que sea, nunca va a tener esa frescura o esa posibilidad de los artistas interviniendo y haciendo cosas espontáneamente en la calle. Seguramente eso que sucede en la calle alguna vez va a entrar al museo muchos años después y ya va a entrar precisamente como una microhistoria, como un relato, como un archivo, pero que sucede es igualmente ¿no? relevante para los dos momentos y siempre van a existir los dos y siempre van a estar los artistas que protestan fuera del museo y los que están adentro del museo y eso en algún momento ha llegado a juntarse en momentos muy interesantes, por ejemplo en los 60s y 70s con la crítica institucional. Todos los artistas que rechazaban la idea del museo se meten al museo y hacen obras que tienen que ver con el museo y eso ya forma parte de las colecciones. Entonces, el museo es como, no se puede escapar de alguna forma, es como esta institución que está ahí siempre y que también da pie a estas otras revoluciones y a estos otros momentos que suceden fuera, ¿no? Y que son importantísimos. Sí, totalmente, y muchísimo. Algo que pasó muy interesante con Insight es que del 92 al 94, digamos que la presencia de la frontera era muy evidente y en ese tiempo, de alguna forma, los artistas trabajaron directamente con lo que significaba el muro, la barda, cruzar, no cruzar. Pero poco a poco, con la experiencia de Insight, los artistas se fueron distanciando de eso que era evidente y como muy literal, que era precisamente este muro fronterizo. Y lo más interesante es que para el año 2000 y para el año 2005 se interesaron muchísimo en los flujos de la ciudad, en todas estas dinámicas que suceden en las dos ciudades. Entonces fue muy interesante porque artistas como Rubens Mann o como Mans Range empezaron a trabajar con la idea, por ejemplo, de los rumores y cómo generar rumores a través de los dos lados de la frontera. Otros artistas que empezaron a trabajar con las comunidades directamente y empezaron a trabajar con las maquiladoras, con las historias orales, con todas estas dinámicas ya muy de ciudad en donde no eran instalaciones. Se fue alejando de la idea de instalación y de intervención pública para generar más estos diálogos. Entonces, las últimas versiones que verán en el archivo
de 2005 y la última sobre todo, hay como una dinámica que tiene que ver mucho más con el barrio, con las comunidades, con hablar con la gente y una preocupación de empezar a insertar como otros relatos sin que sea una presencia escultórica o de un monumento o de una intervención directamente, sino de generar momentos, experiencias, situaciones, diálogos. Y esto se volvió muy interesante porque son obras que no se veían, no había manera de visitar las obras. Una artista, por ejemplo, interesantísima que se llama Althea Taubarger, trabajó con las esposas de los militares en San Diego y con ellas hizo un coro, ¿no? Entonces trabajó muchísimo, casi un año, y ellas se interesaron muchísimo en esta idea de generar canciones, ellas mismas escribieron sus canciones, hicieron las partituras y al final formaron una comunidad y un coro importantísimo y se quedaron como comunidad. Entonces, esto no lo podías ver, no podías ir a visitarlo, fue un momento, una presentación y queda toda la documentación de eso. Obviamente, ¿cómo ha repercutido eso? Pues habría que volver y ver, ¿no? Cómo se cuenta esa historia desde hoy, ¿no? Hoy en día. La pregunta sería, ¿y qué ha pasado con el coro? ¿Se sabe eso? Digamos, Insight está interesado, desde Journal, por ejemplo, hay este interés por saber cómo ese relato construido en el momento de la obra se ha perdurado o no, se ha ido modificando, ¿no? Existe este interés, se sabe, no se sabe, porque se conoce la obra, ¿no? Puede ser tangible o no, se conoce, pero no se conoce el relato del colaborador, del participante, ¿no? Como de estos públicos, claro, sino del artista y la obra, aunque el público sea el colaborador, eso se sabe, pero la otra parte, justo pensando en las microhistorias, que no es el relato o la historia desde el artista y desde el momento de la obra, sino a la distancia con estos públicos que, no sé, como me interesaba saber cómo estas mini cosas. Sí, no, es muy interesante y creo que una de las cosas que sucede con Insight es que la última versión en la frontera fue en 2005, ahí, en la frontera. Hubo otra de 2008 de 2013, perdón, a 2018, que sucedió en la Ciudad de México. Entonces, este momento de abrir el archivo, además de que se están estableciendo otra vez una comunicación con los propios artistas que quieren ver sus obras, la idea de Insight es un poco situarse nuevamente en ese espacio de la frontera. No sabemos si va a suceder ahí la siguiente edición, pero sí empezar a conectar otra vez con toda esa comunidad artística, porque finalmente ahí es donde nació. Entonces, una de las ideas es no solo abrir este archivo, sino regresar a tener diálogos directamente en el espacio de Tijuana y San Diego, ¿no? Ya veremos qué sucede, sí. Hola Andrea, buenas noches. Hola. Muchísimas gracias por esta plática, la verdad es que me parece que fue muy nutritiva. Y yo tengo una pregunta con respecto a esta obra precisamente que estamos viendo en la pantalla. Yo tuve la oportunidad de visitarla y la verdad es que fue una experiencia muy buena que hasta la fecha recuerdo muy bien el subir las escaleras estas, ¿no? Ay, qué bien. Yo te quiero preguntar, ¿cómo se concibe, por ejemplo, una curaduría para diseñar este tipo de experiencia? Por ejemplo, para las personas que tienen que interactuar con este tipo de elementos, por ejemplo, como estas piezas, a comparación de unas que, por ejemplo, solamente son como de exposición para poder observarlas. ¿Cómo se concibe? ¿Es igual? ¿Cambia diferente? O sea, ¿cómo se generan esas sensaciones? Bueno, en términos de logística, digamos que una de las consignas del GRAF era prohibido no tocar. Entonces, eso era para nosotros algo importantísimo que estuviera presente en esta zona de la exposición. Son obras muy complejas y que además sabíamos que tenían como un riesgo, entonces sí se tuvo que hacer un trabajo y un esfuerzo mucho mayor de seguridad y de, no sé si a eso te refieres, pero digamos, en términos de logística sabíamos que era una experiencia distinta y que yo tenía mucho miedo porque tenía esta referencia de una obra de Robert Morris que él hizo en el 64 en el Tate. Él hizo una obra muy parecida, que eran obras que se podían usar.
Y la exposición en los años 60 tuvo que cerrar porque a los 4 días la gente había destruido por completo la exposición y habían habido accidentes, etcétera. Esa obra se reconstruyó 2 décadas después y tuvieron que tener a guardias de seguridad y la experiencia era totalmente distinta. A mí me parecía importante que la gente no estuviera, por supuesto, como con un chaleco de seguridad, o sea, sino que sí experimentaran la propia obra como se experimentó en los 60. Pero bueno, creo que eran obras como bastante sencillas, se utilizó como una logística bastante sencilla y sí estábamos como muy al pendientes, pero sí, digamos que lo primero era que sintieras que podías entrar y podías formar parte de la obra. Entonces se puso eso de prohibido no tocar, o sea, toquen, jueguen, y como estaba en el patio de esculturas, creo que eso pues lo hizo como mucho más sencillo también, ¿no? Buenas noches. Buenas. Tengo una pregunta con respecto a ese trabajo de archivos. ¿Cómo lograr un equilibrio entre el contenido que se está retomando del archivo y lo que es el retrabajo y la propuesta nueva? Hay una especie como de, no porcentaje pues, pero sí de inicial, qué tanto va a ser rescate, qué tanto va a ser trabajo nuevo, puesto que siempre conviven en cada exposición, o en cada proyecto, mejor dicho, es trabajo con el archivo. ¿Cuál es lo inicial? ¿Qué porcentaje es retomar archivo? ¿Qué porcentaje es poner algo nuevo a partir del archivo? Bueno, en el caso particular del journal, vamos a utilizar como una estructura para el año que entra, que es 2 autores hablan de 2 proyectos de Insight y 2 autores hablan sobre el tema del journal. Y hay 2 portafolios de artistas que tienen que ver con el tema. Entonces siempre se rescatan 2 portafolios y una conversación de alguien que haya participado en Insight. El porcentaje es ese, digamos, en términos como de criterios de la revista y que veamos cuántos números tiene. La idea es tomar que sea una obra de todas las ediciones, hombre-mujer, siempre hay como también esta idea de que todo sea, digamos que son 2 escritoras, 2 escritores, 2 artistas mujeres, 2 artistas hombres y las distintas ediciones, que aparezcan todos. El criterio un poco es a partir de un tema y un tema que desde ahí se hace la curaduría, digamos, es un tema que se propone y que de alguna forma todo lo demás se va insertando. Entonces es un archivo muy grande y que vamos a ver el año que entra qué tanto, ¿no? Que tantos artistas entran como a estos números, y la idea es publicar un libro al final con los ensayos, que sí, esos sí son inéditos, para generar como otro tipo de publicación que no es lo que ya está en Insight. Entonces el criterio es más o menos ese en el journal, ¿no? El archivo pues está abierto para consultar cualquier artista, y lo que vamos a hacer es que vamos a seguir subiendo material, hay muchísimo material de video. La idea es que cada artista tenga su archivo completo, con dibujos, con propuesta, con videos, entrevistas. Es un trabajo que continúa, ¿no? Y sigue. Gracias. Bueno, andas cansada, Andrea. No, no pasa nada. Te hicimos 1000 preguntas, qué bueno. Porque, no, está muy bien, qué bueno. Mira, yo te tengo una pregunta que tiene que ver un poco con lo de Insight, un poco de otras experiencias que te estuvieron recapitulando ahora. Y algo que me interesa mucho es, pensando que el proyecto de Insight ya tiene 25 años o algo más. 28, ¿no? sí. 28 años, y que fue, por lo que yo entiendo, uno de los primeros proyectos, digamos, grandes, afuera de la Ciudad de México. Y siendo este tema de otras ciudades en México, ahora pues un tema importante, ¿no? Relativo a la descentralización en México, y no solo, ¿no? Es un tema como, creo, internacional. Según tú, ¿qué efecto tuvo a la distancia respecto de la ciudad de Tijuana un proyecto como Insight? ¿Qué tipo de penetración, de resiliencia de alguna manera en otras dinámicas que se pueden haber desarrollado alrededor? Bueno, yo creo que en su momento fue un proyecto sumamente importante, como tú bien lo dices, porque además coincidió o contribuyó a que a principios del 2000 Tijuana tenía una escena artística fuertísima. Y
no necesariamente esos artistas estaban participando de Insight, pero fue una generación muy fuerte, no solo en artes visuales, sino también en la música, con Nortec, había como un movimiento cultural que estaba en todo su apogeo. Y esto contribuyó a que tanto Insight como estos artistas tuvieran un momento importantísimo. En el 2005 van como invitados a la Feria de Arco, estaban como invitados. Se empiezan a hacer muchas exposiciones sobre el norte, sobre los artistas que trabajan en Tijuana. Todos esos artistas de Tijuana también se desplazan y empiezan a hacer otras cosas. Pero una de las cosas que más contribuye a Insight es traer a todo el mundo de fuera, cosa que no había sucedido en esa área fronteriza en específico. Entonces traer a gente como David Harvey, traer a Yuna Padurai, traer a Susan Buckmore, traer a todos estos escritores, curadores, sociólogos, geógrafos, fue importantísimo porque era tener en la región a interlocutores muy, muy, muy relevantes, artistas de todo el mundo que no solo venían con una obra o no solo se les pedía obra, tenían 3 o 4 residencias en la región. Entonces, esto obviamente los artistas regresaban y hablaban de Tijuana y hablaban de San Diego como una región que estaba en su apogeo. Y que creo que ahora, a la larga, hay un interés enorme en que esta región vuelva a tener esa relevancia porque estamos en un momento muy importante binacional, ¿no? Entonces, en su momento creo que sí tuvo mucho eco porque era un proyecto, no solo el primero binacional y de arte, instalación, público, sino que además la propia estructura de Insight Curatorial fue muy pionera. La figura del curador no existía como Insight lo estaba haciendo, esta idea de hacer expediciones, de juntar artistas con sociólogos, de tener interlocutores, de pasar mucho tiempo juntos, de hablar y dialogar, ¿no? Y después de planear como con todo el tiempo posible la próxima versión sin prisa. Esto era un privilegio que Insight tenía. Y en eso formó a muchísimos curadores. Todos los curadores de Barth College, por ejemplo, hacían también toda su pasantía en Insight, muy jóvenes, curadores que ahora son muy importantes. Pasó muchísima gente por ahí. Y la idea de poder invitar, por ejemplo, no solo a los que hablaban, sino también a un grupo de gente que podía estar interesado en escuchar a ese interlocutor. Entonces, Insight hizo posible llevar a un grupo de gente solo a sentarse a escuchar a esos interlocutores. Había muchas dinámicas como muy interesantes que marcaron muchísimo no solo el territorio, sino a muchos artistas, curadores que tuvieron esa experiencia con Insight y lo recuerdan así como con una experiencia muy importante dentro de sus carreras, ¿no? Muchas gracias. Gracias.